Queremos conversar con nuestros hermanos y amigos oyentes sobre algo que siempre es de edificación, siempre es de ayuda, siempre es de advertencia para nuestras vidas. Vivimos en tiempos de muchas dificultades, pero por encima de toda la preocupación y las ocupaciones de la gente, sabemos que debemos acercarnos a Dios y que debemos poner las cosas espirituales que son eternas, debemos ponerla por encima, aún de nuestros intereses, aún de lo que nosotros entendemos que son nuestros intereses, porque esos intereses nuestros a veces no tienen tanta importancia. Por lo tanto, es un buen momento para usted escuchar algo que alimente su espíritu, algo que eleve su espíritu, algo que le dé fuerza, herramientas para enfrentar las luchas diarias, los problemas cotidianos, las emergencias que se presentan de momento. Y por eso acostumbramos platicar con ustedes, compartir con ustedes alguna enseñanza, algún pensamiento, algún tema bíblico que siempre cae, cae también, cae como un vaso de agua fría en tiempo de verano, al mediodía, en un desierto. Así cae la palabra del Señor, es como un oasis, bendita sea su gran misericordia. Y ya. Cristo. Hay en la Escritura, en la Biblia, el registro de 3 personas que tuvieron problema de caída. Por lo menos, hay más, pero vamos así de manera rápida a tocar esto. Y hoy nos vamos a referir a un tropiezo, ¿verdad?, que tuvo un hombre del calibre del apóstol Pedro. Y esto nos trae lecciones importantes a cada uno de nosotros. Además de Pedro también está Demas, discípulo Demas, y David, el gran David. Cada una de estas personas cayó delante de uno de los grandes enemigos que hacen guerra contra las almas de los hombres. Es decir, el mundo, el diablo y la carne son nuestros enemigos. No sé cuál de estas 3 fuentes de problema le ha traído más problemas a usted, querido oyente, pero estos son los 3 puntos, las 3 puntas de lanza que se usan contra la vida del creyente, contra la vida espiritual, contra la paz: el mundo, el diablo y la carne. Lo único que suele suceder es que muchas veces el mismo diablo usa la carne o usa el mundo o ambas cosas. El apóstol Pedro fue zarandeado por Satanás, según dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Demas fue zarandeado por el amor a este mundo. David también fue zarandeado por las tentaciones y los ataques de lo que forma el mundo, de las cosas del mundo. No de manera directa, tal vez por Satanás, como el caso de otros en la Biblia, pero sí fueron utilizados instrumentos para atacar a David. Pedro y David fueron restaurados, pero es significativo que no leemos nada en cuanto a la restauración del otro personaje que hemos mencionado, Demas. Puede ser que él era un hombre no regenerado, tal vez era un santo que fracasó, pero no importa. El asunto es que hay un velo que cubre y deja esto prácticamente en el misterio, pero con una lección importante para nosotros. El peligro de él es especialmente el de nosotros hoy día: flotar con la corriente de este mundo, buscando la vida suave y tal vez morir
perdido en el anonimato en cuanto al servicio verdadero para nuestro Señor Jesucristo. El caso de Pedro, que queremos tratar de manera más directa por estar más cerca de nosotros, y que puede ser el caso de usted, aunque se llame Ramón, aunque se llame Juan o Juanita, puede ser el caso nuestro. El caso de Pedro es el caso de un hombre con debilidades, un hombre que por encima de sus debilidades tuvo un poco de fe, pero esa fe que tenía él a veces como que le fallaba, o se debilitaba, mejor dicho, que no es un caso anónimo a los hombres, no es un caso completamente extraño, sino que a muchas personas le pasa o le ha pasado algo parecido. Al seguir Pedro los pasos, o al seguir los pasos de Pedro hacia abajo y al ver la gracia del Salvador, posteriormente en su restauración, podemos apreciar la vergüenza sentida en nuestro hermano y su gratitud por el amor del gran médico, tan sabio para conocer, tan lleno de gracia para tratar el mal que hay en cada uno de nosotros, y podemos aprender y a la vez curarnos en salud al ver el tratamiento que le da Cristo al caso del apóstol Pedro. Pedro se apartó de la estrecha comunión con su Señor. Tal vez el gozo que sentía en la mesa con el Señor era su fuerza, en lugar de buscar su fuerza en el mismo Señor. Hay veces que la posición que ocupamos constituye el objetivo de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida debe ser mantenernos no físicamente cerca del Señor, sino mantener la comunión estrecha con nuestro Salvador. Tal vez al no poner en el Señor la vista, la fuente de su fe cambió, haciéndole apartar de la posición de uno que se sentía necesitado a la confianza en sí mismo como uno que tiene todo, como uno que está pegado, como uno que tiene buena cuña, y olvidando que la bendición no nos hace independiente de Él, que Él no podemos independizarnos, no podemos separarnos de Dios, aunque hayamos sido objetos de su bendición. Si por gracia nos sentimos felices, entonces no nos regocijemos solamente en nuestro gozo, sino en el Señor, la fuente de todo gozo y de toda bendición. ¿Cuántas personas no habrán pasado por experiencia tan lamentable de que después de haber sido bendecido por Dios, se olvidan del Señor? Seguro que muchos de ustedes, oyentes, le ha pasado algo parecido, o por lo menos conocen a alguien que después de haber sido bendecido se descuidan. Y es que llega en nosotros como un acomodarse. No, ya yo logré, ya yo llegué, ya yo conseguí, ya yo tengo el objeto que yo procuraba, ya yo no necesito estar tan cerca de Él. Bendito el Señor. Y entonces ahí viene el descuido que indudablemente es aprovechado por el enemigo nuestro, que está buscando cómo destruirnos. Y cuando nosotros somos alcanzados por la bendición de Dios y estamos entonces muy contentos con lo que hemos recibido, dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, de escudriñar, es decir, dejamos de alimentarnos porque ya somos fuertes. Y precisamente ahí se inicia el proceso de caída, el proceso de debilidad, el proceso del derrumbe. Muchos edificios no se caen de un momento a otro de repente, sino que se van agrietando sus paredes, se van agrietando sus bases, y si no nos atendemos y si no verificamos, entonces llega el momento en que la grieta será tan grande que el edificio no va a poder soportar y se va a derrumbar. Así es la vida espiritual, es una torre, es un edificio. Por eso el que no se sienta primero y calcula, se le derrumba el edificio, tiene que calcular lo que hay, el peso que le ha puesto y que la demanda, que el consumo necesita demanda, o cuando hay mucha demanda usted necesita tener recursos, tener
algo guardado, ¿verdad? En la despensa, tener algo acumulado para poderlo aplicar en el momento de la exigencia. Bendito sea el Señor. La caída de Pedro, aunque fue rápida, tenía pasos distintos. Y será de provecho para nosotros considerar algunos pasos importantes de la caída de Pedro. Por ejemplo, vamos a ver, si el tiempo nos permite, tratar por lo menos 7 pasos que dio Pedro para caer. Sí, porque es que no se cae de repente. Uno dice, bueno, se cayó fulano, se derrumbó tal cosa. Usted vio, bueno, en un momento se derrumbó, pero ¿desde cuándo se venía derrumbando? El primer paso en la caída de Pedro fue la jactancia, el fruto propio de confianza en uno mismo. Cuando yo me creo suficiente, viene la jactancia y la independencia. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Esto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 33. Y otra vez dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 35. ¿Se ve? Se ve claro, ¿verdad? Él confiaba en su fuerza. Aunque todos se vayan, yo no, el yo. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Es decir, aunque todos dejen a Cristo, yo no lo dejo. Aunque todos dejen el Evangelio, yo no lo dejo. ¿Con qué cuento yo? Conmigo, con yo. Esa es la confianza en sí mismo. Eso se ve mucho en el mundo. Mucha confianza en sí mismo. La gente, los cantantes, los políticos, los deportistas, la gente que lucha en el mundo y que usted ve que lo entrevistan por televisión, dice, no, yo tengo mucha confianza en mí mismo, yo estoy muy seguro de mí mismo. Eso funciona en el comercio, en las artes, en los deportes, en el mundo. Pero aquí dentro, amigos, hermanos queridos que nos escuchan, aquí en lo que se llama dentro de los linderos del Evangelio, dentro de la gama evangélica, dentro de las filas evangélicas, eso no funciona. Aquí funciona la humildad. Yo no me voy a escandalizar con la ayuda del Señor. Señor, no me permitas negarte, ayúdame a no negarte. Esa es la frase evangélica. Dame fuerza para ser fiel. Ayúdame a ser valiente. Pero Pedro, carnalmente, de manera jactanciosa, dijo, aunque todos se vayan, yo no. Como quien dice, yo soy mejor que ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. La segunda falta de Pedro fue que, o la segunda cosa en Pedro fue que la falta de velar. Se descuidó en cuanto a la atención. Jesús había dicho, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Esto está en San Mateo 26, 36. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No pudo aguantar 1 hora. Pedro no pudo permanecer 1 hora en comunión con su Dios, con su Salvador, con la persona a quien él tanto amaba y de quien él nunca se iba a escandalizar y a quien él nunca iba a negar. Sin embargo, no pudo aguantar 1 hora esperando. Él va a orar y dice, espérenme aquí que voy a orar. No me molesten. Que hay gente que le encanta molestar cuando uno está orando. Cuando uno va a orar no pueden molestarlo, pero no permita que lo molesten. Cualquiera que venga es una molestia, porque lo más grande que hay es hablar con Dios. O sea, todo lo demás es un derivado. Todo lo demás es secundario. Cuando usted está orando, está haciendo la cosa más importante que se puede hacer en la vida. Aunque venga el rey, es una molestia. Cristo le dijo a Pedro, esperen aquí que voy a hablar con mi Padre 1 hora. Y se fue a orar. Y cuando volvió, Pedro estaba durmiendo. Faltó o se descuidó en su servicio a Dios. La tercera falta de Pedro fue que faltó a la oración. El Señor había dicho a Pedro, velad y orad. Versículo 43 del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Velad y orad. Pero
Él vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No pudo velar, tampoco pudo orar. No aguantó una hora de oración. Hay miles de creyentes en este tiempo que no saben lo que es una hora de oración. Hay miles de creyentes que en este tiempo se quejan de su vida floja espiritualmente y no averiguan que no oran. Y la fortaleza del cristiano, la victoria del cristiano, hermanos y amigos, está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Otra falla de Pedro fue la siguiente: impaciencia. Vino Judas y con él mucha gente con espadas y palos a buscar a Jesús, a apresarlo. Y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Bendito sea el Señor. Aprendemos del Evangelio según San Juan, capítulo 18 y versículo 10, que fue Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al empleado, al siervo del sacerdote. Fue Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. En el segundo y tercer punto notamos su falta de precocidad, y aquí en el capítulo 18 de Juan vemos la misma falta. Así aprendemos que la carne es tardo para velar y orar, pero pronto para hablar y actuar. El cristiano carnal, el hombre que no ha sido purificado, cocinado por la presencia y el calor del Espíritu Santo, le da brega orar, le da brega leer la Biblia. Es una lucha enorme ir a la iglesia, pero pelea con facilidad, responde a una intriga con facilidad, insulta a cualquiera con facilidad, se defiende, pero rápido que se defiende, y pelea fácil. Lo que es difícil es ir a la iglesia, pero quedarse en la casa mirando disparate por televisión, eso es fácil. Irse a un cine, eso es fácil. Irse a una fiestecita, eso es fácil. Lo que le da trabajo es ir a la iglesia a buscar a Dios. La ligereza de Pedro dio lugar, así simultáneamente, paralelamente, para un milagro de gracia abundante. Pero Pedro no sale sin ser reprendido. Dice Cristo a Pedro: muchacho, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahorrar, no puedo clamar, no puedo buscar el poder de Dios y pedirle a mi Padre, y Él me daría 12 legiones de ángeles que vengan a pelear por mí? ¿O es que tú crees que a mí se me olvidó? La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla, Pedro? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué trata de luchar carnalmente? ¿Tú no ves que esto es una lucha espiritual, Pedro? Ay, pero ¿cuántos Pedros? ¿Cuántos hay en este tiempo que queremos librar la lucha con nuestros brazos, con nuestra pistola, con nuestra fuerza, con nuestra espada? El acto de Pedro, amigos y hermanos, reveló que él no estaba en comunión con la mente de Dios, sino más bien movido solamente por el sentimiento natural, la defensa, el instinto de preservación. Él necesitaba aprender la lección de Uza, de 1 Crónicas 13:10, que Dios puede cuidar de su propia gloria, sea la del arca o la de la persona de su amado Hijo. Eso hay que aprenderlo. Él tuvo que aprender y comprender que detrás de la ira de los hombres estaba la mano de Dios. Fue el Padre mismo que le daba aquella copa amarga y Cristo tenía que beberla. La quinta cosa que faltó Pedro, o que bajó Pedro, el quinto paso en su caída fue: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 56, capítulo 26, San Mateo. La prueba viene, hermano.
Usted está detrás de Jesús, ama a Jesús, busca su fuerza, pero la prueba viene. La fuerza de la carne es probada y hallada falta. Los que un poco antes habían sentado a la mesa con el Señor, participando del pan y el vino de la cena, quienes le habían acompañado durante sus años de ministerio y habían visto sus milagros de gracia y poder, habían visto también su gloria en el monte santo, ahora se desparraman, ahora se espantan, ahora salen huyendo y dice la Biblia, dejándolo solo. Así es a la hora de la prueba, a correr todo el mundo. Esto no lo aguanto yo pensaba que era fácil. Ninguno que tomando su cruz y me sigue, no puede seguirme, no es mi discípulo. Aquí hay que bajarse, agarrar su cruz, ponerse la cuesta y seguir caminando. En sexto lugar, Pedro se mezcló con el mundo. Y ese es un punto donde miles y millones de personas han fracasado. Pedro, habiendo huido por miedo, porque no fue por otra cosa, por miedo, siguió de lejos a Jesús porque tampoco quería olvidarse de él. Así es la gente. Se apartan un poco, pero no quieren olvidarse completamente. No, yo me quedo por aquí. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron en torno al fuego y Pedro se sentó junto con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los enemigos de Jesús, la gente cualquiera. Ninguno puede confiar en su propia fuerza, hermanos, amigos. Busquemos la compañía de otros. Si nuestra comunión no es con el Padre y su Hijo, entonces será con el mundo, que odia al Padre y clavó a su Hijo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos buscar la compañía de otros, pero podemos buscarla o la compañía de personas que aman y que coinciden en su fe con la nuestra. Pero buscar la compañía de los profanos, la compañía de los que no aman, de los que no tienen fe, de los que no creen en el Señor. Pedro había estado a la mesa del Señor y ahora está al fuego con el mundo. Ahora se junta con los incircuncisos a mirar el espectáculo de lejos. Fracasó Pedro por eso. Y miles de cristianos han fracasado por coquetear con el mundo, por compartir con el mundo, por tener más amigos fuera que dentro, por tener demasiado amistad, como dice Santiago. El que se hace amigo del mundo automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Negando al Señor fue la séptima cosa que tuvo Pedro. El séptimo problema del pobre Pedro fue que negó. Eso fue como vía de consecuencia. Este es un fin triste, hermanos y amigos. Él negó al Señor delante de todos. Otra vez le negó con juramento. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre del cual me hablan. ¿Cuál era el hombre? Jesucristo. Ahora Pedro no lo conoce. Después que anduvo con él, cenaba con él y todo, ahora él no conoce a Cristo. La presión de la compañía negativa que tenía lo hizo jurar en contra de Jesús. La divina sabiduría así ha revelado los varios pasos de la caída de este hombre santo, tan eminente, tan amado, sin esconder sus errores, porque esa es la honestidad de la Biblia. Nos habla de la grandeza de los hombres, sin esconder sus errores, como hacen muchos hombres cuando escriben acerca de sus líderes, que ocultan parte de la biografía de los hombres que no son muy claras. Con toda fidelidad y puro amor, revela la Biblia las faltas de Pedro, para que nosotros, quienes somos hombres de semejantes pasiones, podamos aprender y podamos temer y cuidarnos. Si un errante hijo de Dios está escuchando o puede leer la historia de Pedro en la palabra de Dios, le preguntamos: ¿no está revelado aquí su propio caso? ¿No es este el caso o ha sido el caso vuestro en alguna ocasión de la vida? Si es así, si confiesa que su vergüenza es igual a la de Pedro, entonces la consolación de Pedro también puede ser la suya. La gracia del Señor Jesucristo que restaura se revela a nosotros con tanta plenitud como se pudo revelar en el caso de Pedro. Aquí vemos la superioridad de la palabra de Dios sobre las palabras de los hombres. El espíritu del hombre que está en él conoce las cosas del hombre, y este espíritu que tiene límites ha alcanzado y explorado mucho.
pero la palabra de Dios nos muestra el remedio para el hombre, revelando cosas en una esfera en la cual el espíritu del hombre no puede moverse, el cual, si no fuera por aquella revelación, todo quedaría desconocido y nosotros no tuviéramos la oportunidad de leer, de escudriñar y de enmendar. Algunos enseñarían al hombre a levantarse de la tierra hasta el cielo por el desarrollo de su poder natural, ignorando su condición cobarde en que el pecado le ha dejado. Así es necesario declarar esta verdad, que no es así que el hombre es salvado y elevado. Los cielos tienen que bajar en la persona del Hijo de Dios, que el hombre, dejando el viejo Adán en su fuerza como en su debilidad, puede, por la fe, unirse al segundo Adán, unirse a Jesucristo, y puede por la muerte y la resurrección de Jesucristo levantarse a los lugares celestiales y conquistar no el espacio sideral, sino hasta el más allá. Y esta fe viene, ¿sabe cómo? Por el oír, por lo que usted está haciendo ahora. La fe viene por el oír la palabra de Dios, que sin esta palabra el intelecto humano no puede activarse, no tiene cómo andar, no tiene cómo seguir las pisadas. El cerebro humano es como una computadora que se activa al escuchar la palabra de Dios. Así como el hombre no regenerado, habiendo caído, no puede restaurarse a sí mismo, así el hombre regenerado, habiendo caído, no puede restaurarse a sí mismo. Jehová es mi pastor, Él puede restaurar mi alma. Jesucristo es mi salvador, Jesucristo es mi ayudador, Él quiere salvarnos. Quiero orar contigo. ¿Has reflexionado en tus caídas, en tus debilidades? ¿Cree que no puedes sostenerte solo? Los vientos del mundo son fuertes. Auxíliate en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En un minuto vamos a orar. Señor, gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias por este privilegio. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor. Señor, ahora quiero entregarme a ti. Sálvame, perdóname, libértame, recíbeme como tu hijo, lávame con la sangre derramada en el Calvario. Creo en ti, Señor, ayúdame a seguirte. Estoy en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre, bendice y cuida a aquella persona que en este momento ha entregado su vida a ti. Perdónale, sálvale y escribe sus nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús están en tus manos. Muchas gracias. Dios le bendiga. Su hermano Ezequiel Molina Rosario les hizo compañía. Le invito para que hoy mismo comience a asistir a la iglesia y a perseverar en la gracia del Señor hasta que Él venga.